¿Cansado del camino? ¿No encuentras lo que buscas? El programa radial La Espada del Espíritu de la Iglesia Cristiana Integral Jesucristo el verdadero camino le ayudará a encontrar la luz que es Cristo Jesús. Busca nuestro dial 93.4 FM todos los días de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 8:30 de la noche. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320 Nuevo Sotomayor. Comunícate con la línea de la bendición 695-2079 695-2079. Serán todos bienvenidos. Libro de Joel, capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Bien, hermanos, una vez más estamos con ustedes agradeciéndole al Señor porque tenemos este medio para poder llevar su mensaje, la palabra, en estos momentos en donde hay crisis a nivel mundial en todos los estamentos, de todas las formas y maneras. Hay restricción, pero qué bueno que aunque estemos en nuestras casas, estemos haciendo nuestras actividades, la palabra nuestra no está presa, como decía el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, pero
él se daba los medios y las formas para cómo escribir sus cartas, para que en los diferentes sitios, en los diferentes lugares donde iban los apóstoles o los amigos de él, llevaran el mensaje. Esta es como una forma más actualizada de cómo nosotros llevar su palabra al Señor, de cómo llevar la palabra del Señor a su casa, a su mesa, en el sitio ahí donde usted está. Yo le invito para que usted busque un sitio cómodo, sea en su sala, sea en su comedor. Le invito para que busque la comodidad, sea en su sala, sea en su cuarto, si quiere con toda su familia, porque sabemos que usan el televisor para toda una familia que vean el mensaje. Este es el recurso que nos ha dado en estos momentos el Señor para que podamos impartir, llevar el mensaje debido a la crisis, debido a la situación que estamos viviendo. Aparte de que pues ya es conocido de nosotros que por arreglos locativos estamos también utilizando estos medios. Le damos gloria al Señor por todas las cosas, invitándolo a usted, hermano, para que tome la comodidad, y si usted tiene en su móvil, ahí en la parte superior hay como una especie de televisor, usted lo puede darle ahí y en su televisor le saldrá el video para que toda su familia puedan escuchar, y siéntese en su sala, en su comedor, con toda su familia para que escuchen la palabra y el mensaje de este día de hoy. Pero antes vamos a orar. Amado Dios y soberano Cristo, Rey del universo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos permitiste abrir nuestros ojos. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer su voluntad, de conocer su misericordia, de allegarnos a ti, de leer la palabra, de escudriñar la escritura. Hoy seguramente, Señor, tuvimos muchas bendiciones. Tal vez alcanzamos los objetivos, tal vez no los alcanzamos, pero no interesa, Señor. Lo importante es que estuvimos contigo y tú estuviste con nosotros. Su mano extendida está sobre cada uno de nosotros. Gracias porque día a día nos relacionamos contigo a través de la lectura, a través de los medios, a través de cualquier recurso que cada uno de nosotros usemos y tengamos para poder acercarnos a ti, Señor. Gracias Dios, gracias Señor, gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, Señor, porque a veces nos salta la duda, a veces nos salta la incredulidad, el miedo y el temor ante tantas dificultades, Señor. Pero sabemos, Señor, que como dice su palabra, que el amor echa fuera el temor, y por eso sabemos que tú nos amas, sabemos que tú estás con nosotros. Bendice a cada familia, Señor, que en este momento se encuentra escuchando el mensaje. Gracias, Señor, por este grupo nuevo que hemos tenido la oportunidad de abrir en la casa de Víctor y su esposo Claudia, Señor. Gracias, Señor, por ese recurso, gracias por esas personitas, gracias por todos aquellos que van a ir allí, Señor, a escuchar la palabra y el mensaje. Gracias, Señor, por cada familia, gracias por cada situación, Señor, que tú vas a colocar delante de nosotros para llevar el mensaje. Gracias por la iglesia en Bogotá, gracias, Señor, por Medellín, gracias, Señor, por Piedecuesta, por Bucaramanga, y aún como me he enterado que hasta en el Brasil también nos siguen escuchando, Señor. Gracias Dios, gracias Divino Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Oramos, solicitamos, pedimos y rogamos al Dios del cielo que nos proteja, que nos cuide, que sea escudo alrededor nuestro, Señor. Y ese escudo que nos protege, que nos guarda, que nos cuida, es nuestra fe. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza que tenemos para este día de hoy, y vamos a seguir hablando de las marcas de la fe que cada uno de nosotros tenemos. El apóstol Pablo nos habla que él lleva marcas en su cuerpo, el apóstol Pedro y cada uno, y el mismo Cristo nos habla de unas marcas que se tienen que tener y que son muy factibles que se den en la vida de cada uno de nosotros. El cuerpo resucitado del Señor portó muchas marcas debido a al proceso de salvación.
al proceso de sanidad y todo el plan que Dios tenía con el hombre a través de la obra de Cristo fue restaurado. Por eso, muchas bendiciones de nosotros. Primero vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por adversidades, vamos a vivir y a sentir ciertas cosas, porque todo eso forma parte del plan y forma parte del propósito que Dios tiene con nosotros para bendecirnos, para santificarnos y para hacer de cada uno de nosotros esos hombres y mujeres de fe, con marcas, así como de pronto usted tiene una marca en su cuerpo. Por ejemplo, yo tengo varias. Una es, mis hijos nacieron por cesárea, y cada vez que uno de pronto se está bañando y se está enjabonando, siempre paso la mano ahí por la parte del abdomen y siento la apertura o la cicatriz, o me acuerdo que ahí salieron mis 3 hijos. Entonces, así como de pronto usted tiene otra marca de una cirugía, de un golpe, de una caída, y siempre que usted la mira se acuerda de ese momento. Recuerde que las heridas tienen memoria, sea buena o sea mala. Vamos entonces hoy a hablar de la primera marca, y la primera marca es la que nos habla Cristo, o la que nos dice las palabras. Dice, Él llevó las marcas del azote. Vamos a hablar entonces de lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hay otra versión que dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ellos supieron lo que representa. Muchos de nosotros tal vez en estos momentos no tenemos heridas en el cuerpo o azotes en el cuerpo porque somos seguidores de Jesús. Pero sí tenemos de pronto heridas en el corazón debido a nuestro seguir en el Señor. Entonces vamos a analizar primero las marcas en el cuerpo, los azotes en la parte física, porque así como existen los azotes en la parte física, también existen los azotes en la parte espiritual. Y vamos a analizar por qué el Señor Jesús tuvo que... cuál era la función, cuál era el objetivo por el cual una persona, cualquier cosa, llevaban a este tipo de sentencia. Recordemos entonces lo que hablábamos en el programa anterior o en la enseñanza anterior, que dice que una marca es una señal, es una huella, es un distintivo. También la marca nos recuerda algo en particular debido a una conducta, alguna vivencia en nuestro andar, ya sea con Cristo o en el mundo secular. Estas marcas pueden presentar, o se pueden dar por diversas formas de castigo. Si nosotros miramos y nos devolvemos un poquito a la época bien antigua, encontramos que la gente cuando se portaba mal, la gente o los esclavos cuando se portaban mal, cuando pasaban por encima de los designios o las órdenes, o no se cumplía las órdenes dadas por sus amos, ellos recibían, los amarraban a un árbol, los desnudaban y los azotaban. El número de azotes que podían recibir eran máximo 40. Ahora, existen algunos tipos de marca y estas marcas que se dan en la parte física, ¿cuáles eran los motivos, cuáles eran las razones por las cuales las personas recibían este tipo de disciplina o este tipo de castigo? El primer tipo de marca son las del azote. Estas marcas de azote se presentan en el cuerpo debido a algunos aspectos. Entonces, lo que vamos a analizar hoy son las marcas que recibía el cuerpo debido a unos ciertos aspectos o circunstancias o violaciones en cuanto a tareas, responsabilidades, obediencia, y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tipo de cosas.
las marcas que llevaba el pueblo de Israel debido a su esclavitud. Recuerde que el pueblo de Israel estuvo cautivo. ¿Por qué? Por causa del el cumplimiento de la palabra de Dios. Mire, hermanos, he venido estudiando, he venido aprendiendo ciertas cosas que yo le pregunto al Señor. Y yo le he dicho al Señor, ¿por qué? Si la Biblia me dice esto, ¿por qué en algunos momentos pareciera que fuera lo contrario? Pero resulta que la palabra de Dios me da la observación o me enseña a que hace referencia por qué el justo sufre, por qué el justo tiene que buscar con dificultad, tiene que buscar con mucho trabajo, con muchas circunstancias aparentemente adversas a lo que estamos buscando, pero todo eso apunta a que a la bendición de parte de Dios. Por eso usted no se preocupe, no se afane, porque usted no tiene, simplemente Dios está trabajando su fe, Dios está trabajando su responsabilidad, Dios está trabajando nuestro corazón, y por eso algunas cosas pareciera que como que no tienen ton ni son, pero todo tiene un propósito, todo tiene una tarea. Entonces, el pueblo de Israel en su cuerpo llevaba marcas de la esclavitud, marcas, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando fueron a salir de la esclavitud, el pueblo de Israel, los varones, fueron impuestas cargas, fueron impuestos, los oprimían, les ponían más tarea. ¿Por qué? Porque cuando se acerca la bendición, se acerca la bendición de parte de Dios, se acerca la respuesta, se acerca lo que usted está buscando, el enemigo siempre nos va a salir al encuentro. El enemigo siempre, hermano, siempre, recuerde esto que le voy a decir, el enemigo va a buscar su momento de debilidad, su momento de duda, su momento de inseguridad, su momento de tristeza, de depresión, de angustia, para trabajar en esa parte y llevarlo a usted a que se aparte, se desilusione, se decepcione de las cosas del Señor. Esa es la forma. Por eso el Señor dice en Joel, dice, el débil diga fuerte soy. Entonces, si tenemos debilidad en algún momento de nuestra vida, entonces vamos a buscar lo que me hace fuerte, la palabra. Vamos a buscar lo que me hace entrar en el contentamiento si hay tristeza, el cántico, la alabanza. Vamos a usar el recurso que nos enseña Santiago cuando estamos enfermos, la oración, el apoyo de la iglesia, el apoyo de los cristianos, el apoyo de aquel que quiere orar por nosotros. Entonces, fíjese que el pueblo de Dios se acercaba a irse hacia salir de la esclavitud, salir de aquello que estaba oprimido durante 400 años. Entonces, siempre que nos acercamos a la bendición, que nos acercamos a la respuesta, que nos acercamos a eso que con tanto anhelo, con tanto deleite hemos esperado en Dios, seguramente que se va a dar. Pero para eso vamos a sentir opresión, vamos a tener dificultades, se nos van a atrasar, aparentemente se nos van a atrasar las cosas, pareciera que las cosas no se dan, pero siempre el Señor será el victorioso, porque recuerde que Él es el que está peleando su batalla. ¿Su batalla de qué? De fe. Y esa fe se va a acrecentar, se va a afirmar porque usted ha recibido la respuesta. Por eso la batalla es por la fe, en la fe y para la fe. La batalla no es porque le llegue su respuesta, la batalla no es porque usted consiga lo que está buscando. La batalla suya es lo que dice el apóstol Pablo. Batallamos por nuestra fe y todos los días batallamos, todos los días salimos a cumplir, todos los días salimos. De pronto ese día usted tuvo ciertas dificultades, bueno, todo eso forma parte de su batalla de fe, forma parte de su caminar y forma parte de su andar en el Señor. Por eso es muy importante, hermano, lo que la Biblia, lo que la palabra, lo que la Escritura me da. Entonces, las marcas de azote son aquellas que se presentan en el cuerpo debido a que al incumplimiento de las tareas. Miremos lo que dice Éxodo
5:14, y dice: y azotaban a los jefes de los israelitas, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Fíjense que el enemigo siempre va a exigir. Su jefe le exige un objetivo, sus responsabilidades exigen el arriendo, los servicios. Siempre nos van a exigir un esfuerzo, una tarea, el cumplir unas responsabilidades. Pero hay momentos en que esas cosas no se cumplen. Entonces viene la dificultad, viene la adversidad, de pronto viene la tristeza, ay, que no lo pude, y viene eso, y en ese momento vuelvo y le digo, donde el enemigo va a trabajar debilitándolo, va a trabajar que usted no crea, va a trabajar que usted se salga, se aparte, se separe, no siga en su batalla de fe. Eso es lo que hace el adversario. Y eso forma parte que ¿para qué sigo al Señor? Es en vano, como dice la palabra. Ustedes a veces dicen palabras violentas, dice la palabra, porque dicen, ¿de qué me sirve seguir al Señor? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que porque vamos un día a culto o porque escuchamos un programa radial, eso ya es suficiente para todo. Y resulta que no. Hay muchas cosas que se suman para que la bendición de parte de Dios llegue en abundancia, no solamente que usted escuche un programa o que usted haga una obra, todo forma parte. Él forma parte de su fe, su amor, su constancia, su credibilidad, su responsabilidad con las cosas de Dios. Todo eso suma, ¿para qué? Para que su fe sea firme, para que nuestra fe no tambalee. Entonces es importante. Fíjese que dice que los jefes y azotaban a los jefes de los israelitas. Fíjese que los mismos israelitas eran jefes del mismo pueblo, habían conseguido, pero los egipcios que estaban por encima de los jefes israelitas golpeaban a los israelitas y los israelitas golpeaban al mismo pueblo. ¿Por qué? Porque había una tarea incumplida. Recuerde que Moisés fue delante del faraón, fue delante del faraón para solicitar la salida del pueblo, para solicitar que el pueblo saliera de la esclavitud, porque ya el tiempo estaba por terminarse, la profecía estaba por dar por terminado, y Dios empieza a trabajar para que cuando se cumpla el tiempo determinado, el tiempo preciso y el tiempo que el Señor estableció, las cosas se cumplan. Dios trabaja con el tiempo, Dios trabaja con las dificultades. Aquí no es que dice el tiempo todo lo cura, no, es que nosotros nos acostumbramos a las cosas, y para que haya una costumbre de olvido, de lo que sea, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar unos días, unos meses, hasta que nuevamente nuestro cerebro se acostumbre a la nueva situación, nuestro corazón se dé cuenta de las situaciones y tomemos decisiones. Entonces fíjese que aquí hay una problemática, es que el pueblo del Señor, para salir de su esclavitud, llevaban marcas en su cuerpo. ¿Cuántos murieron? Bueno, eso la Biblia no lo habla, pero sí se conoce que durante 400 años ellos fueron los que enriquecieron ¿a quién? A Egipto, la cultura, lo que ellos hacían, eran engrandecidos. Pero fíjese, aquí hay algo que es lo que yo he aprendido con el Señor, y es lo que de pronto nosotros no hemos entendido. Hay una parte de la Escritura que dice que el dinero de los impíos es para los justos, para los seguidores de Cristo. Entonces, fíjense que a veces nosotros trabajamos para el impío. Nosotros trabajamos para el hombre del mundo. Usted trabaja en una empresa, usted trabaja allí porque Dios, para poderle dar a usted un dinero, usted tiene que realizar una actividad. Eso no es de que lo voy a dar y simplemente usted buscando aire. No, todo con el Señor tiene que ser trabajado, tiene que ser buscado, tiene que ser con una responsabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor no quiere personas perezosas. Usted, para poderse ganar el dinero, usted tiene que
levantarse, irse a trabajar, cumplir con unos horarios, obedecer las decisiones de su jefe, compartir en un ambiente determinado. O sea, todo eso se da ¿para qué? Para que usted al final del mes ese dinero, ese trabajo que usted realizó en el mundo secular, allá con un impío, usted al final reciba una asignación, reciba un salario, que es lo que le va a cumplir a usted las responsabilidades que tiene usted como padre, como hermana, como hijo, cualquiera que sea su actividad y cualquiera que sea la tarea. Entonces fíjese que el pueblo de Israel trabajó durante 400 años para levantar un imperio, y es el imperio egipcio. Ellos eran la cultura más grande en la que fue instruido Moisés, en la que fue preparado Moisés. ¿Pero por qué? Para que cuando él saliera conociera a su enemigo, conociera sus debilidades, conociera sus dioses, conociera todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que pudiera después él ir, conocer y actuar en contra de esa situación. Pero recuerde algo muy importante: jamás Dios va a hacer que esa entidad, que esa situación en la que usted trabajó y que usted se benefició, nunca lo va a utilizar a usted para venir en contra de esa mano extendida, que ese jefe que confió, ese padre que le responsabilizó una tarea. ¿Por qué? Porque usted se suplió de ello. Y eso es lo que dice la palabra. Cuando Dios envió las plagas, hubo unas plagas de destrucción, unas plagas fuertes para Egipto, que esas no las envió Moisés. Si usted mira, fueron las plagas que hizo Aarón cuando venían en ciertas cosas muy fuertes para Egipto. Unas plagas fue porque Dios las trajo, otras plagas fue porque Aarón hizo ciertas cosas, ciertas actas, y otras las hizo Moisés. Entonces miramos y analizamos que algunas de ellas, y sería bueno que usted fuera y las mirara, que no podía Moisés porque él se benefició, se alimentó, se protegió en los tiempos en que Dios lo estuvo y lo mantuvo allí en Egipto. Entonces Dios no va a permitir que esa mano de la que usted se benefició, de la que usted se comió y que usted se protegió, usted venga contra esa empresa. Entonces, fíjese que eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, vuelvo y le repito, el pueblo de Israel, antes de salir a donde, a la tierra prometida, sufrieron, pasaron dificultades, pasaron adversidades, lloro, lamento, y vieron cómo su imperio, cómo la obra de sus manos se venía abajo. ¿Por qué? Porque ellos sacaron las riquezas de Egipto y se las llevaron y las pusieron después para levantar el tabernáculo, para que ellos se beneficiaran cuando pasaran por las ciudades para comprar pan, para comprar agua y para suplir algunas necesidades. Ahora, la Biblia, recuerde esta parte de la escritura que la leí y que me pareció muy edificante, y que ahí es donde yo entendí muchas cosas. ¿Y qué es? Cuando el faraón se enteró que la familia de José había llegado a Egipto, ¿él qué le dijo? Y es que a veces nosotros pasamos y no entendemos o no le prestamos comprensión de lectura a lo que estamos leyendo. El faraón le dio una profecía a José. ¿Y qué le dijo? Toma lo mejor de la tierra y las riquezas de Egipto serán para tu familia. O sea, fíjese que ellos iban a trabajar en Egipto, pero ese mismo trabajo de 400 años, cuando ellos salieron, Dios se los entregó. ¿Por qué? Porque ellos llegaron y ocuparon la mejor tierra, porque eso se lo dijo el faraón, y les entregó la tierra de Gosén al pie de las aguas, al pie de todas las bondades, porque independiente de que fueran a la cautividad, Dios siempre estará supliendo las necesidades, estará dándole al pueblo lo que necesita. En medio de la crisis, hoy en día que nosotros estamos en crisis a nivel financiero, a nivel almático,
a nivel espiritual. Hemos visto de las formas y maneras como Dios ha suplido nuestro alimento, nos ha dado para cumplir con nuestras responsabilidades, ha puesto salud en nosotros. Es decir, que Dios no nos ha desamparado, y eso es lo que usted tiene que ver. Vea las cosas que Dios nos ha venido dando, el trabajo, sí, con mucho esfuerzo, hermano, porque eso es lo que busca el Señor, es lo que busca la misma palabra de Dios, para que usted entre, camine y trabaje por las cosas que usted está buscando. Dios no le va a poner las cosas bajadas del cielo. Dios va a esperar, porque dice el Señor que el que no trabaje, que no coma. Si usted no labora, si usted no trabaja, si no usa su talento, ¿cómo se puede sentar usted en la mesa? Entonces, fíjese que el mismo Faraón le entregó lo mejor de la tierra, y dice, y la riqueza de nuestra tierra será vuestra. Entonces fíjese que ellos fueron a trabajar ¿en dónde? A Egipto. Y allí en Egipto sufrieron, padecieron, fueron oprimidos. Pero al final, ¿de quién fue la riqueza? De ellos. Por eso el Señor dice que la riqueza del impío será para el justo. Entonces tal vez usted trabajó en una empresa, está trabajando en una empresa, le trabaja al impío y usted tiene que aguantarse el mal genio de su jefe, la secretaria grosera, bueno, todo lo que se vive en el mundo. Porque el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya lo vencí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción, pues vamos y trabajamos y nos enfrentamos al celador, pero no a pelear, sino a las situaciones que se pueden presentar, a la mala palabra, a la mala actitud, bueno, todas las situaciones que nosotros podemos encontrarnos en un momento determinado. Por eso tenemos que enfrentarnos, y llegamos al mundo y llegamos a nuestra casa enojados, cargados, cansados. ¿Por qué? Porque tuvimos una batalla. ¿Una batalla de qué? De fe. Y al final salimos, como muchos dicen, es que yo fui y no me dijeron y no me dieron, pero al final, cuando yo oré, cuando yo me enfrenté, cuando pedí el favor, cuando dije esto, encontré la respuesta. Vino alguien, apareció alguien, sí, se dieron las cosas, porque esa es nuestra batalla. Nuestra batalla es por la fe, en la fe y para la fe. Entonces fíjese lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña la misma palabra de Dios. El pueblo del Señor llevaba sus marcas, y esas marcas es de un trabajo, de un esfuerzo. Pero vuelvo y le digo, entonces, lo que el Señor, muchos de nosotros le trabajamos al mundo, trabajar al hombre que no conoce al Señor, y si saben que somos cristianos, entonces nos llevan a padecer más, o como dice uno en el adagio un poquito vulgar, nos tiran duro, nos tiran a matar. ¿Por qué? Porque profesamos una fe, y esa es la acción del diablo. Fíjese que el Señor que dice, voy a endurecer el corazón del faraón. Yo lo voy a endurecer, y a veces Dios endurece el corazón de mi hermano, de mi hermana, de mi jefe, porque Él necesita afianzarnos, Él necesita que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a hacer una fuerte fe, una firme fe, un carácter manso, pero un carácter determinante en las cosas del Señor, y saber que cada día es una batalla, cada día es salir al encuentro de nuestra bendición. Fíjese que cuando Elías siempre encontró muchas situaciones, ¿para qué? Para cumplir la bendición de Dios, la voluntad de Dios, pero tuvo que enfrentarse a muchas cosas. David, Salomón, el mismo Jesús, para poder venir a quitar todo la parte de la ley, los rituales, tuvo que enfrentarse a las tinieblas. Aún si usted ha leído en la parte de cuando el Señor estuvo en la cruz, dice la Escritura que a partir de las 12 del día, es decir, a la hora novena, a la hora sexta, que es las 12 del día, Él hasta las 3 de la tarde dice que hubo tinieblas, hubo terremoto, hubo temblores, hubo muchas manifestaciones de la lucha y la batalla que en ese momento se estaba dando entre las tinieblas y la luz. Entonces fíjese que es muy importante conocer. Fíjese que aquí el Señor dice,
el dinero, las riquezas del impío serán nuestras, pero nos toca trabajar, mi querido hermano. Eso no quiere decir, no es que yo como soy hijo de Dios voy a esperar a que Dios me traiga aquí el pan, que Dios, aquí sentadito delante del televisor, aquí en las redes sociales, que el Señor me traiga el postrecito, el almuercito ya hecho, me gusta esto. No, tenemos que salir. Tenemos que salir porque en esas salidas, en ese caminar con el Señor, nosotros vamos a ser fuertes, vamos a tener la confianza de que hay un Dios que está con nosotros, que nos apoya, que nos ayuda y que nos levanta todos los días. Entonces, fíjese que hay marcas de azote en el pueblo de Dios porque hay incumplimiento de tareas. ¿Ya? Cuando no cumplían de hacer el número determinado de ladrillos, entonces recibieron azotes. Fueron azotados ¿quiénes? Los jefes de los israelitas. Las cabezas son las que van a ser azotadas. Si usted, como parte espiritual del Señor, que tiene usted, usted es la única cristiana, pues usted como cabeza espiritual va a recibir muchos agravios, muchas burlas, va a recibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la función del adversario. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Mi reacción no es ponerme a pelear con mi hermana, insultar a mi hermana, cogernos de las greñas y decir, dime que yo te diré. No, nuestra forma es orar. Reprender o pedirle al Señor que reprenda el diablo que en ese momento está utilizando a mi hermana, a mi tío, a mi padre, a mi madre, lo que sea, para venir a atacarnos. Por eso nuestro escudo es la fe. Tenemos la coraza de justicia que está en el pecho para que cuando venga el dardo, la espada, el fuego, la intención de herir, no lo pueda hacer porque se van a encontrar con la coraza, con la protección que guarda y cuida mi corazón. Y si cuido mi corazón, cuido mi mente, y si cuido mi corazón y mi mente, entonces mis obras, mi voluntad será agradable al Señor, porque mis acciones, mis reacciones van a ser agradables al Señor. Entonces, la primera marca que recibe el cuerpo son los azotes, y esto fue el pueblo del Señor rumbo a la libertad, y antes de salir recibieron todo este tipo de azotes en su cuerpo, aquellos que estaban laborando y trabajando por construir el pueblo del Señor, o construir a Egipto mejor. El otro azote que se puede recibir son los que el Señor colocó por los pecados contra la inmoralidad sexual. Cuando se habla de algo inmoral, quiere decir que se está haciendo algo que atenta contra la moral, contra las obras, contra los hechos que violan los mandamientos de Dios. Pero aquí este pecado o esta marca que llevaría el cuerpo es contra el área sexual. Levítico 19:20 dice: si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se le dará muerte porque ella no era libre. Entonces fíjese que aquí venía azote para un hombre que había cogido una esclava que no era la suya, que la encontró, que la acogió, que se acostó con ella. Entonces, como no fue redimida, entonces el hombre recibía los azotes. El hombre recibía azotes y su espalda, su vientre, sus brazos, por donde le haya caído el golpe o el azote, se le haría una marca. Y cada vez me imagino yo que se me miraría, se acordaría de su pecado. Por eso digo que las marcas y las heridas tienen memoria. La memoria puede ser buena o puede ser mala. Y este tipo de azote o este tipo de recuerdo sea malo, entonces uno dice, no lo puedo hacer porque seguramente voy a recibir este agravio. Yo no puedo caminar así porque seguramente me voy a encontrar otra vez con la misma situación. Porque la ley, la norma seguirá hasta el fin de todos los fines, dice la palabra. Entonces fíjese que los pecados inmorales, cuando las personas
cometían adulterio, cometían fornicación, cuando cometían pecado inmoral con animales, con incestos y todo eso, la gente recibía azotes. La gente los sacaban fuera del pueblo, los exhibían delante de todo el pueblo de Israel a los dos después de que los azotaban, si estaban vivos, los agarraban a piedra hasta que se murieran. Ese era el pecado que se daba en la antigüedad debido a las inmoralidades sexuales. Hoy en día eso no se castiga, la gente no le interesa, y ese es el problema que tenemos hoy en día, la inmoralidad sexual. La gente le da igual si va y hace su relación con la persona que no es su pareja, que no es, trayendo un gran problema. Como dice la palabra, creo que es en un proverbio, dice que el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento, porque no sabe la problemática que se le viene encima. Se acaba su hogar, se acaba su familia, sus hijos le cogen ira, sus hijos le cogen fastidio, y viene una marca, y dice la palabra que nunca se le olvidará al que hizo el agravio y aquel que lo cometió, y siempre estará ahí, latente. ¿Por qué? Porque eso lo dice la palabra. Entonces, para que no seamos necios, para que no lleguemos a cometer este tipo de pecado, sea sabio, sea prudente, sea sensato, cuide su familia, porque es el valor, es el tesoro más grande que Dios le haya dado a un hombre, y es su familia, sus hijos. La estabilidad que tiene una persona cuando tiene su hogar estable, cuando llega a su casa, encuentra la sonrisa de su esposa, o el enojo de su esposa, sus hijos, el perro, el gato, bueno, todo eso que llega después de una labor, después de un trabajo, después de un día de trabajo y de labor. Pero de todas maneras es el mayor tesoro que se tiene, y es la familia. Entonces, no seamos insensatos, sea cuerdo, valore su familia, sea mujer o sea hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mujeres que dejaron a sus esposos por irse en una aventura, por irse a formar, dejaron unos hijos para cuidar a otros. Entonces, fíjense lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, es importante, hermano, que los azotes se daban por inmoralidad sexual, y esto tal vez hoy en día no se da en el cuerpo, pero Dios sí lo disciplina. ¿Y cómo Dios lo disciplina? Bueno, eso el Señor dice que Él entrega su mente a cosas reprobadas por Dios. Por eso vienen las enfermedades venéreas, vienen las enfermedades que no tienen cura, por ese tipo de cosas, por el desorden sexual. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha cuidado de que la familia, o de estos desórdenes y las generaciones, generación que pasa, generación que va, son costumbres diferentes, son formas diferentes, son cosas muy distintas. Entonces, fíjese lo que nos enseña la palabra. Entonces, es importante, mi querido hermano, que usted y yo caminemos de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, la tercera tipo de marca que recibían azote era cuando una persona mataba, robaba. También ellos tenían una condena, recibía una serie de azotes. Miremos lo que dice Deuteronomio 25:2. Dice, y si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más, no sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Cuando uno mira esto y analiza, uno dice, Dios mío, con el primero ya uno queda desmayado y seguramente hasta se muere. Pero si el Señor habla de este tipo de cosas, es que el cuerpo los puede soportar. Porque recuerde lo que dice el apóstol Pablo, que en muchas ocasiones él recibió 40 azotes menos uno. ¿Ya? Entonces quiere decir que el cuerpo sí está capacitado para recibirlo. Lo recibió Cristo. La Biblia no me dice cuántos azotes recibió el Señor, pero se supone que, de acuerdo a la ley romana, se daban más de 40, porque ellos pasaban por encima de este tipo de cosas.
y sobre todo por, digamos, por el instrumento o el recurso que utilizaban para poder azotar a las personas. Entonces, fíjese lo que nos habla la palabra. Si ellos sabían que eran 39 o máximo 40, a 40 multiplíquelo por 12, porque eran 12 tiras y al final de cada tira llevaba un hueso o llevaban partes de bronce, garfios. ¿Para qué? Para quitar los pedazos de piel. Entonces fíjese cómo el cuerpo del Señor tuvo muchas marcas, y entre ellas las marcas de azote. Vamos a mirar más adelante a qué hace referencia. Entonces fíjese que aquí en la antigüedad la manera y la forma de cómo castigar a una persona que había matado, que había robado, el juez era el que determinaba según qué el tamaño de su pecado, de la violación de la ley. Era el juez el que determina, como hoy en día es el juez quien determina cuántos años de cárcel va a cumplir una persona que violó la ley. Pero el juez tiene que saber qué tipo de agresión, con alevosía, sin alevosía, con intención, sin intención, y de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a todo el andamiaje que se hace dentro de un juez, delante de un juez, el juez determina el número de años, el tipo de pago en cuanto a dinero, porque se paga de las dos formas, se paga con dinero y se paga también con cárcel. El número de años establecido por el daño que se le ha hecho a otra persona, porque lo mató, porque lo robó, porque lo apuñaló, bueno, todo este tipo de cosas que nos habla la palabra. Por eso dice que es el juez quien le hará tenderse. Lo amarraban a un árbol o a una piedra y allí lo castigaban, es decir, que la persona simplemente se retorcía, se desmayaba o de pronto moría en el primero, como dicen por ahí los estudios y de pronto las historias que uno ha tenido la oportunidad de leer con respecto a este tipo de cosas. Entonces, el otro punto o aspecto de los azotes en el cuerpo es por disciplina para los hijos desobedientes. Hoy en día, desafortunadamente, nosotros no podemos tocar a nuestros hijos. No se pueden disciplinar, por eso los chicos de hoy en día no saben para dónde van. No les gusta el estudio, no les gusta trabajar, porque nosotros los padres de familia tuvimos una bonita tarea, le dimos todo y no aprendimos de nuestros padres que ellos nos dieron, nos pusieron, si quiere esto, vaya haga esto, si quiere esto, no sé qué, yo quiero de marca, no señor, esto mismo hace lo mismo que lo otro. Hoy en día nosotros nos desbordamos dándole las cosas a nuestros hijos, que no lleve tareas, el incumplimiento de sus responsabilidades, que no tienda en su cama porque tengo quien lo haga, y hoy en día luchamos contra esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros no disciplinamos a nuestros hijos. Y esto dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo, porque la vara corrige al muchacho, dice el Señor, y la vara es para la espalda del necio. La ley es para el que comete el agravio, no para el justo. El justo, dice la Biblia, que no tiene nada que ver con la ley, porque usted está caminando dentro de lo justo, usted está haciendo lo bueno, usted está haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que marca la ley. La ley, la sentencia, la condena es para aquel que ha infringido, que ha transgredido la ley. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de los hombres. Fíjese que este versículo, cuando yo lo viví y yo, bueno, con mi hijo, que de pronto trajo mucha problemática en su parte almática o en su parte emocional, porque fueron muchas cosas las que mis hijos vivieron cuando fueron niños. La muerte del papá, la ausencia del papá, bueno, todo eso trajo unos desórdenes emocionales a través de ellos y reaccionaban con ciertos comportamientos, con ciertas situaciones, con ciertas circunstancias, y eso me
llevaba a mí a tener que disciplinarme. Yo tenía una varita y yo sí los disciplinaba con varita. Llevaba esto. Ya cuando vi que no fui capaz con el mayor, que fue Cristian, porque él fue el que más duro le dieron las cosas, entonces yo ya usé le dije, vea Señor, yo le entrego a mi hijo, no soy capaz con su disciplina, lo único que le digo es, ahí está, fórmelo, instrúyalo, no está la cabeza que es el papá, que es el que puede ayudarme en estos momentos, es su hijo, usted dice en su palabra, que usted es el padre del huérfano, de la desamparada, que usted es el esposo de la viuda y aquí está su huérfano. Usted mira a ver qué hace, usted mira a ver cómo. Y esto mismo lo usó el Señor, porque él recibió de parte de Dios mucha disciplina. Y cuando yo veía la disciplina de Dios sobre él en el cuerpo, a través de muchas situaciones que él vivió, yo lloraba y yo me acostaba y en la noche yo lloraba. Yo decía, Dios mío, yo solo le digo es que cuide la integridad física, que no se le vaya a partir un brazo, porque cuando Dios entra a hacer esto, dice, yo lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de los hombres. Cuando nosotros le entregamos los hijos a nuestro Dios, Él se encarga de eso. Él se encarga de direccionarlos, de dirigirlos, de ponerlos en el orden de Dios, en el orden y la disciplina del Padre. Y hoy yo veo a mi hijo y yo a veces digo, no puedo, uno dice, solo Dios pudo hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, fíjese que aquí el Señor dice, yo seré padre para él, él será mi hijo. Y cuando cometa pecado, cuando cometa iniquidad, yo lo voy a castigar. ¿Pero cómo? Con varita, dice el Señor, y con azote de los hijos de los hombres. Entonces fíjese que el Señor sabe de qué forma y de qué manera va a trabajar ese hijo que se le quiere salir a usted de las manos, esa hija que no ha entendido y no ha comprendido el plan y el propósito. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos entramos, no colocamos reglas, normas, se nos hace fácil dejar que el mundo lo forme, que la profe sea la que haga, mandamos los niños para el colegio, me quité, pero no sabemos que estamos creando niños con vacíos en el corazón. ¿Por qué? Porque mandamos los niños al colegio para que estén allá aprendiendo, pero no están recibiendo lo más importante, que es el calor de la familia, el amor del padre, el amor del hijo, el amor de una familia. Por eso son niños inseguros, miedosos, temerosos, desadaptados, desequilibrados, que no saben para dónde va, ni siquiera saben qué es lo que quieren. Entonces fíjese, y muchos están de pronto en la calle a través de comportamientos inadecuados y usted no puede hacer nada porque usted no cumplió con lo que dice aquí el Señor, con la disciplina, con la imposición de las cosas. Y ahora, si usted no lo disciplinó, el mundo sí lo hará. El mundo lo hará. Le presentará una serie de opciones, le presentará una serie de circunstancias, y esos vacíos, esas debilidades, esas necesidades insatisfechas en nuestros hijos, el enemigo se las va a poner a través de un vicio, a través de una relación que no es de Dios, a través de un comportamiento inadecuado, a través de lo que el enemigo crea, en ese momento entrar a dominar una debilidad, la ausencia de una necesidad insatisfecha, porque el diablo está como león rugiente buscando cómo nos devora, buscando cómo pasa por encima de nosotros, cómo nos capta, cómo nos roba, cómo nos destruye, cómo hace la obra a la cual él fue enviado, porque él vino a hacer tropiezo para nosotros, y eso lo dice la Biblia. El diablo vino a ponerle tropiezo a usted. Si usted no pone reglas, si usted no pone normas, su hijo se le va a salir. Su hijo va a terminar como muchos de los que uno ve en la calle, y uno sabe que muchos de ellos tienen padres que son de buena familia, pero debido a que a todo lo que le pusieron en sus manos, a todo lo que le dieron a sus padres, porque nosotros creemos que con darle cosas materiales a los niños, con eso es suficiente. Y los niños jamás se van a acordar de los regalos que usted le dio, pero sí le van a reprochar: usted no estuvo conmigo, usted no compartió, usted me dejó solo.
¿Por qué? Porque eso es lo que quedó en el corazón, es la marca en esos corazones que hoy en día uno no sabe qué hacer con estos hijos o con lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado. Como dice el Señor, cambiamos la presencia de Dios por cosas materiales, por una figura, por un matacho, por cualquier cosa que usted y yo de pronto hubiésemos recogido, hubiésemos tenido dentro de los parámetros que no son del Señor. Ahora, fíjese que también los azotes se daban y se presentaban como una muerte de repente. Job 9:23 dice, si el azote mata de repente, él se burla de la desesperación del inocente. Entonces fíjese que cuando una persona se sentenciaba porque había cometido falla, había cometido iniquidad, había cometido pecado, entonces cuando el juez venía y sentenciaba, por eso dice, el azote mata de repente, porque la persona de pronto no aguantó, no fue capaz de resistir y por eso murieron. Por eso al primero, al segundo o al tercero o al número de azotes que pudo aguantar, dice murió de repente. Es decir, el dolor produjo de pronto algo en el cuerpo de esta persona que terminó muriendo. Entonces es importante, pero dice, él se burla de la desesperación del inocente. ¿A qué hace referencia esto? Que muchas veces el malo se burla cuando roba. Nosotros hemos visto que la gente cuando roba sale y se va y por allá se encontrarán y se reirán porque robaron, porque atracaron, porque hicieron todo esto y hay alguien que queda ahí llorando, desesperado porque perdió su cartera, perdió su celular, su quincena o lo que haya sido por culpa de algunas personas que están desadaptados o que no quieren, digamos, laborar en una actividad para que al final de unos días se consiga su asignación para que pueda suplir las necesidades con transparencia y honestidad. Ahora, otra parte que me habla la palabra de Dios que se recibe en la época antigua, se recibían los azotes, era para corregir a los necios. La persona necia es aquella que se le habla, que se le dice y que sigue reiterativamente practicando el mismo pecado. Job 19:29 dice, teman la espada ustedes mismos, porque el furor trae el castigo de la espada para que sepan que hay juicio. Entonces fíjense que nosotros o las personas que son necias, que siguen practicando el pecado, la iniquidad, dice, sepan que la espada la traemos nosotros mismos. La Biblia me habla de que delante de nosotros está el pecado, pero delante de nosotros está el bien y está el mal. Si se presentó una situación que no es acorde a la palabra, que no me va a traer beneficio, pero se van a presentar porque el Señor dice, el pecado está a la puerta, yo puedo salir de aquí, de este sitio, puedo salir a la calle y allá está el pecado, cualquier tipo de conducta inapropiada o algo que vaya a pasar por encima de los designios de Dios y yo misma soy la que coloco la espada, el azote sobre mi cuerpo. Aquellas personas que dicen que sacando un crédito y sacan uno más grande para tapar un hueco pequeño y después cuando se dan cuenta se cayeron dentro del hueco y ya no son capaces con sus deudas, con sus compromisos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, dice la palabra, nosotros mismos nos metimos en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Dice porque el furor trae castigo. Es que yo lo hago, yo sé que si yo hago, entonces planeamos y hacemos y buscamos y no sé qué, pero recuerde que el que trae la bendición es Dios. En las manos de Dios está todo. Si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no vamos a la presencia de Dios, nosotros vamos a encontrar situaciones o no vamos a encontrar o no vamos a buscar o a tener ese respaldo que nos da el Señor en su palabra. Job 37:13 dice, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. ¿Qué es lo que hace Dios que suceda? El juicio, la espada que llegue, y la espada es la palabra.
la espada que penetra hasta partir, hasta separar lo que es del alma con lo que es de la parte espiritual. Entonces es importante, digamos que aprendamos que el azote lo va a recibir la persona, ya sea por corrección, ya sea porque nos salimos de los parámetros del Señor o simplemente por misericordia. Y uno dice, bueno, pero eso cómo se maneja o eso cómo se hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos disciplina, dice la palabra que al principio la disciplina no es agradable, pero después nosotros encontramos que valió la pena. Si a nosotros, nuestros padres, no nos hubieran disciplinado, bueno, de la forma errada o equivocada, o la manera o la forma como en ese momento recibimos la disciplina o el maltrato o la reprensión de parte de nuestros padres, entonces hoy seguramente no estaríamos haciendo otro tipo de cosas, porque nosotros siempre buscamos la destrucción de nuestra vida. Buscamos siempre que el darle el goce a la carne, entonces eso me trae a mí alegría. De pronto sí, porque la Biblia lo dice, pero después eso me persigue. ¿Por qué? Porque me gasté el dinero, porque me traje una enfermedad venérea y mi familia ahora está así, porque mi familia ahora no tengo para esto. O sea, todos vamos a pasar por un proceso, por la acción equivocada, por lo que nosotros, digamos, no hicimos lo correcto. Entonces, ¿Dios qué hace? Seca fuentes. Dios empieza a secar fuentes y solamente lo mantiene del pan necesario. ¿Por qué? Porque usted de pronto se desbordó, se gastó más, se ganó un peso y usted quiere gastar 2. Entonces, cuando se suceden ese tipo de cosas, Dios restringe, Dios seca. ¿Para qué? Para que usted se someta, para que usted aprenda a administrar la gracia de Dios o el favor de Dios a través de una necesidad dada o respondida por el Señor a través de nuestro caminar. Ahora, los azotes en la antigüedad, o los que recibió el Señor Jesús, tienen una característica, y es que traen sanidad. ¿Por qué? Porque si una situación yo viví y esa situación me trajo a mí una circunstancia, me trajo a mí unas enfermedades, pero ¿qué hace el Señor? Me disciplina, me quita, me forma, me instruye. ¿Para qué? Para sanarme, para enseñarme buenas reglas y normas para que traigan sanidad para mí. Miren lo que dice Proverbio 20:30. Dice, los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo profundo del cuerpo. Entonces fíjese, cuántas veces a nosotros el Señor nuestros padres nos disciplinaron. Yo recuerdo una vez que yo le quité, creo que fueron unas monedas a mi mamá, como 5 centavos o 1 centavo, no me acuerdo, era muy niña. Y yo se los saqué, yo se los cogí y me fui a comprar lo que uno quería, el caramelito, el bombombún, bueno, la colombina, bueno, todo ese tipo de cosas. Y mi mamá se dio cuenta de que yo había cogido ese dinero. Y recuerdo que mi mamá estaba asando carne ahí en el patio de la casa y ella me cogió las 2 manos y las cogió y me las llevó y me las iba a poner sobre el fogón. Solo que con mi fuerza yo me salté y salí, si no yo hubiese tenido las manos quemadas, y siempre me acordaría que por haberme robado esa moneda para comprarme un caramelito, un amasijo o cualquier otra cosa, yo había sufrido esa marca. Entonces fíjese que tal vez usted dice, uy sí, a mí mi mamá también me disciplinó porque me cogió una moneda o por cualquier otra cosa. Tenemos ese tipo de recuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice ahí, el golpe me lleva a lo más profundo del cuerpo. Es decir, aprendí la lección de que no podía coger lo que no era mío. Y menos eso, porque eso se llama robar. Y mi padre y mi madre nos enseñaron a no robar, a no decir mentiras. Y mi papá tenía una forma muy, muy particular de cómo cogernos cuando estábamos diciendo mentiras. Y hay una parte que a mí
me da risa cuando yo a veces me pongo a pensar y recuerdo esa parte. Mi hermana, mayor que mi persona, dos personas arriba de mí, ella se había casado al escondido. Y yo sabía que ella estaba casada. Y ella se fue para una finca con unos tíos y se llevaron al que era el esposo de ella. Y cuando ella llegó, se habían llevado a mis hermanitos los pequeños. Y mi papá con la cosa, porque los padres tenemos como esa cuestión que nos ha dado el Señor para uno entender. Y recuerdo que mi papá le preguntó a mi hermano, ¿y quiénes fueron al paseo? Y el primero dijo, fulano, 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 y mi hermana, y no nombró al que era el esposo de mi hermana, porque él sabía que si lo nombraba había un problema para mi hermana y para la familia de mi tío, porque se lo había llevado. Entonces, como a los 3 días volvió y mi papá le dieron una mandarina y dijo, ala, estas mandarinas tan deliciosas, ¿quién las cogió? Entonces dice mi hermano, Oscar, y dijo mi papá, ¿cómo así? Y el chino se quedó, no supo dónde se quedó, y él llamó a mi hermana y le preguntó, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Y se formó, digamos, el inconveniente, el problema. En ese momento mi hermana no estaba. Mi papá me dijo, me la trae acá, yo necesito saber, y yo me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije, venga, porque mi papá se enteró de que usted estaba con Oscar, entonces venga, aclárele a mi papá y dígale que ustedes los dos se casaron para que evitemos un problemonón que hay aquí en la casa. Ella llegó con el esposo, le mostraron las fotos de cuando se estaban casando, de allá de la iglesia, bueno, todo eso, y mi papá no pudo decir nada. ¿Por qué? Porque ella ya estaba casada, y entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Dónde van a vivir? Ya la cuestión, aparentemente se formó un bonche, pero terminó en algo. ¿Por qué? Porque ya había más cosas, era muy cuidadoso, de que cuidado aquí, nos cuidaba mucho a nosotros como mujeres, porque él siempre cuidó la integridad de nosotras como mujeres. Entonces, fíjese que aquí dice, el Señor llega a lo más profundo del cuerpo, esas disciplinas, esas formaciones, bueno, la manera siempre, y de pronto ahí habrá cosas en nuestro corazón que tenemos nosotros como dolencia, como circunstancia de que nos dolió lo que mi padre hizo y lo recordamos y no lo hacemos porque nos acordamos del dolor, de la formación, de la instrucción y del manejo que en este momento se le puede dar a aquella disciplina, a aquel azote, a aquella situación, y eso es sanidad. Que no tengamos nosotros que tener comportamientos inadecuados. Mire lo que dice Mateo 24:17. Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces fíjese que los azotes que recibió el Señor era ¿para qué? Para limpiarnos del mal. La carne siempre tiende, hermanos, a destruirse, a corromperse, a hacer lo malo, porque es la naturaleza del hombre debido al pecado en el jardín. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, empezamos a cambiar procederes, empezamos a cambiar forma de pensar, empezamos a cambiar todo un cúmulo de cosas a través de nuestro caminar. Ahora, los azotes también dice por enfermedad. También dice Marcos 5:34, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, la mujer que durante muchos años tuvo flujo de sangre y eso era un azote para ella. Por eso el Señor le está diciendo que esa situación, que esa enfermedad, que era un castigo, un azote, una situación que siempre estaba en la condición de inmunda, porque eso lo dice la palabra, que no podía sentarse en todos sitios, que no podía compartir con la gente, o sea, todo eso lo que nos hablaba el ritual de la mujer menstruosa, de la mujer que tenía su regla, más allá de lo normal, porque eso lo habla la Biblia. La Biblia habla de los problemas menstruales, la Biblia habla de cuántos son los días, y en la Biblia habla todo. La situación es que nosotros, como la desconocemos, no sabemos lo que nos habla la palabra.
Entonces aquí estaba hablando de un arreglo menstrual, de una problemática menstrual, y que eso es un azote, una enfermedad puede ser un azote. La Biblia no nos habla cuál era la razón o el motivo por el cual esta mujer constantemente tenía una menstruación. Ahora, los azotes también pueden venir por desobediencia. Lucas 12:47 dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, fíjese que la desobediencia al amo, al incumplimiento de las tareas y todo eso, traía sobre la persona azote, disciplina, varita, el número según lo que el amo o el juez o la persona había determinado, ese era el número de azote. Entonces, por desobediencia se recibe azote. Muchas veces la gente dice, uy, es que esta situación me está azotando. ¿Qué quiere decir? Me está agravando, me está trayendo problemas, no me deja dormir, no me deja trabajar. O sea, todo esto lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la escritura. Entonces, por desobediencia también nosotros podemos recibir azotes en el cuerpo o podemos recibir azotes en el área espiritual o emocional. Por ahora, vuelvo y les recuerdo que nosotros estamos trabajando la parte física, los azotes, y a qué hace referencia y cuáles eran los motivos o las razones por las cuales las personas recibían azotes con varita o con el tipo de elemento o recurso que utilizaba el capataz o el dueño o el jefe. ¿Para qué? Para disciplinar, corregir, para poner en dirección, cualquiera que haya sido el motivo de este azote. Ahora, también los azotes en la antigüedad, y no sé si hoy en día se hará o se tendrá, es para sacar información. Para sacarle la información a la gente, los disciplinaban, los castigaban, los ponían en unas condiciones. ¿Para qué? Para que la persona hablara, para que la persona dijera, para que la persona informara. Mire lo que dice Hechos 22:24, y este tipo de azote, fue una de las partes o fue una de las cosas que recibió Pablo para que él hablara, para que él confesara lo que ellos estaban queriendo certificar de lo que hablaban los demás. Mire, Hechos 22:24 dice, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Entonces, fíjense que el mismo Pablo recibió azote, cuántas veces él mandó azotar por causa de la fe de algunos en el Señor. Luego, eso mismo que él mandó, porque dice que él azotaba, que él azoraba, que él buscaba, que encarcelaba. ¿Por qué? Porque la gente estaba caminando y buscando la fe en el Señor. Porque ya no era la ley, ya no era la ceremonia, no eran los rituales, ahora era la fe en el Señor. Y eso molestó a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un celoso, Pablo era un perseguidor de aquellos que se salían de las reglas o de las normas de la Torá. Por eso él, dice la palabra, que él fue llevado y también fue azotado. ¿Para qué? Para que hablara. ¿Por qué la gente que estaba allá afuera gritaban acerca de las cosas? Porque primero era un perseguidor de la fe, ahora era un defensor de la fe. Pero para que fuera ese cambio, Pablo tuvo que recibir el resbalón, se le quitó la visión, 3 días en ayuno sin visión, y luego la oración y el rechazo que tenía Pablo cuando llegaba a algún sitio a hablar de Cristo, porque eso es lo que decía. Solo que Bernabé fue el amigo de Pablo quien vino, les habló a ellos y dijo, no, es que yo he sido testigo de que ahora su condición es diferente. ¿Cuánta gente en algún momento fueron nuestros perseguidores, hablaron mal de nosotros? Y vino el Señor, lo cautivó su corazón y ahora es un defensor. Ahora es una persona que apoya la causa del Señor. Porque el Señor, aquel que lo persigue, aquel que no cree, en su momento le dará la vueltica como se la dio a Pablo. Y ahora, después de ser un perseguidor, ahora es un defensor de la ley o de las cosas del Señor. Ahora, los azotes como seguidores de Cristo. Hechos 16:37 dice, pero Pablo les dijo,
aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera de ellos mismos vengan a sacarnos. Entonces aquí Pablo está hablando sobre ¿qué? Pablo está hablando sobre cuando hablaban, cuando se formaban los tumultos en el templo, cuando se formaban las sinagogas, cuando él llegaba a las casas a predicar de Cristo, se levantaba el celo, las cosas de la ley y se formaban los pleitos y llegaban los soldados romanos, los cogían, los llevaban y los ponían delante de los ministros o delante de las autoridades civiles y religiosas de aquel momento y empezaban a indagar, a juzgar. Entonces fíjese que dice, sí, ustedes nos azotaron, nos metieron a la cárcel ahora porque dijeron que ahora dieron unas informaciones, nos van a azotar. No, esos que nos metieron, que nos carcelaron, ahora que vengan y nos saquen, nos pidan perdón y nos dejen salir. Ahora, fíjense que también la palabra del Señor nos habla que cuando ellos eran encarcelados, eran azotados, eran perseguidos, ellos después de esa situación salían gozosos, se reían y seguían haciendo su labor. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos dicen cualquier cosa y nos vamos, es que el Señor? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos firmes en nuestra fe, no caminamos seguros con nuestra fe y seguimos caminando, obrando y haciendo lo que no es del Señor. Entonces, los seguidores de Cristo, óigame bien, si usted es un seguidor de Cristo, nosotros vamos a tener persecuciones, tal vez no de azotes, tal vez de la persecución que usted tenga en este momento. ¿Por qué? Porque somos seguidores de la fe en Cristo. En 2 Corintios 6:5 dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo y en ayunos. Entonces fíjese lo que nos está hablando el Señor, que nosotros, los seguidores de Cristo, vamos a ¿qué? A tener aflicciones, nos van a privar de muchas cosas, no nos van a invitar a ciertos eventos, nos van a hacer que nos sintamos como el patito feo, nos van a tirar palabras que nos vamos a sentir heridos, de pronto, toda la situación que en este momento usted como seguidor de Cristo, como seguidor de la luz del Señor está viviendo. Eso forma parte de su cristiandad, eso forma parte de sus marcas en el Señor, porque dice la palabra que nosotros llevamos como Pablo, como Pedro, como Santiago, como el mismo Señor Jesús en su cuerpo, llevaba las marcas de ser un seguidor, de tener un nuevo camino, una nueva fe en el Señor. En 2 Corintios 11:23 dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, habla Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia, en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Mire todo lo que sufrió Pablo. Y nosotros lloramos porque nos dicen feos. Y nosotros nos salimos porque es que no soy capaz de seguir al Señor. Y fíjese la situación de Pablo. Hoy en día de pronto no tenemos ese tipo de persecución. De pronto la gente se burla de nosotros, de pronto la gente pone en entredicho nuestra cristiandad. Cualquiera que sea su persecución. Pero mire el tipo de persecución. Pablo, por eso dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo no es fácil, caminar con el Señor no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener opositores, la familia, las personas del trabajo, los vecinos, cualquiera que sea ese perseguidor o esa persona que se opone a la fe que usted está profesando.
Miremos Hebreos 11:36, dice, otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, mire, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destruidos, afligidos y maltratados. Entonces, mire, hermano, lo que nos enseña la Biblia. No es fácil, hermano, seguir a Cristo. No es fácil mantenerse en nuestro caminar y en nuestro obrar con el Señor. No es nada fácil, hermano. Y mire el tipo de situación que vivieron los apóstoles del Señor para que hoy tengamos el Evangelio. ¿Qué tipo de marca tiene usted en su cuerpo? Fuimos golpeados, fuimos maltratados, nos encerraron, no nos permitieron. ¿Qué tipo de marca tiene usted que ha sido un azote para usted? De pronto una enfermedad, de pronto una pérdida de alguien, de pronto usted sabe qué tipo de situación vivió y que hoy en día está haciendo o está representando una marca, la marca de mi fe, la marca del azote por seguir al Señor. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo. Espero que haya sido de mucha edificación esta primera parte y vamos a seguir hablando de otras marcas que tenemos nosotros los seguidores del Señor. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, gracias Señor por amarnos, gracias Señor por cada marca que tenemos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, por ser seguidores, porque esa marca Señor me lleva a entender y a comprender que un día estuvimos allá afuera, Señor, y que vinimos marcados, Señor, vinimos heridos y hoy, Señor, esas marcas nos recuerdan una formación, una instrucción, un mal camino. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por empezar a mirar que esas marcas que un día recibimos, Señor, producto de incumplimiento de tareas, de comportamientos inadecuadas que recibimos nosotros por nuestro mal comportamiento, porque de pronto las personas que se salieron sin el permiso de sus padres a bailar, a tomar, de pronto a tener una relación incestuosa o a tener una relación fuera de los parámetros del Señor. Por eso, Señor, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres hermoso y porque a través de ella, Señor, tú nos estás preparando, que estamos siendo, Señor, preparados para lo que pueda venir, cárceles, persecuciones, malos tratos y todo lo que hoy en día, Señor, se está viviendo contra la fe, Señor, contra la fe en ti. Ayúdanos a afianzarnos, Señor, así como Pablo dice, todo lo que recibió él simplemente por seguirte, Señor. Pero eso lo llevaba con gozo, por eso él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de mi fe, las marcas de mi seguir en el Señor. Gracias, Señor, por cada marca que tenemos en nuestro cuerpo, por servirte, por seguirte, Señor. Gracias porque ello nos recuerda que estamos contigo. Así como tú en el cuerpo, Señor, le presentaste las marcas a Tomás, las del brazo, el costado, los pies, Señor, para que él recordara que por esas marcas venía una obra de salvación, un sentarnos en la mesa y todo aquello que trae por su obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, por permitirme entrar hasta sus hogares. Dios los bendiga y un feliz descanso.